pero el que estemos trabajando en esto, que estemos documentando, el que podemos tener también esta herramienta para el diagnóstico, pues sigue siendo una gran utilidad, y obviamente yo creo que vamos a crecer más en la amplificación y posiblemente en los próximos 5 o 7 años volvamos a remodificar con nuevos biomarcadores a los pacientes con diagnóstico de mieloma múltiple. Obviamente esto es para un seguimiento posterior, y la citometría de flujo tiene mayor utilidad, sobre todo para el seguimiento de la enfermedad mínima residual. La evaluación citogenética se debe hacer a todos los pacientes, sobre todo porque necesitamos contar con cuántas alteraciones citogenéticas puede tener. Ya lo demostraron las charlas anteriores, la importancia de tenerlo. Si tenemos un paciente que nos llega de primera vez, pero ya ha sido tratado y viene en recaída, pues hay que volverle a hacer citometría, hay que hacerle estudios de inmunistoquímica para ver si hubo variabilidad en la clonalidad, obviamente, más sin embargo, el FISH no tiene una alta especificidad como para poder identificar a los pacientes con enfermedad mínima residual, o si queremos utilizar este método de imagen. De obligatorio se dice que hay que utilizar, hay que buscar siempre la 414 y la 17 por alto riesgo. Hay otras de alto riesgo, opcional estas, pero sin embargo este grupo mencionaba que la 414 y la 17, porque de manera inicial la presencia de cada una de ellas tenía mucho que ver con el pronóstico, el que la tengan y el que no la tengan. Es decir, si los pacientes tenían de lesión del 414 y de lesión del 7, la supervivencia era menor que aquellos pacientes que no la presentaban. Y sobre todo en este grupo que lo presentó como cada uno de los grupos del grupo internacional pronóstico. Otras consideraciones, pues saber que los pacientes vienen con una alta comorbilidad. Pueden tener anemia asociada a la infiltración, pero también pueden ser por otras causas, pueden tener hipercalcemia, y uno siempre tiene que identificar, apreciar lesiones líticas y pensar en las complicaciones propias del mieloma, pero hay otras causas como el hiperparatiroidismo. Nosotros tenemos muchos casos, es muy sui generis la presentación clínica del mieloma múltiple, identificar que no sea una amiloidosis, también nosotros tenemos que considerarlo. Con esto pues termino, esto no es un mural, pero es… muchos líderes de opinión en el mundo hoy me congratulo en mencionar al doctor Vélez, al doctor Nervinsky, mexicanos con un alto nivel, mexicanos reconocidos a nivel internacional, con los cuales yo me aprecio de ser su alumno y imitarlos en todo lo que han hecho. Muchas gracias. Doctor Vela, buenas tardes. Acá Marta Alvarado. Usted, sabemos que la leucemia de células plasmáticas no es tan común como en mieloma múltiple. ¿Consideraría la enfermedad mínima residual para tomar la decisión en qué tipo de trasplante hacer? Es una excelente pregunta porque, como les mencionaba, en leucemia de células plasmáticas primarias hay muy poca literatura. De hecho, trabajos publicados hay muy pocos debido a su frecuencia, pero haciendo algo similar a lo que ocurre en leucemia linfoblástica aguda, yo veo muchas similitudes entre estas dos patologías, no solo por ejemplo, les mostraba infiltración al sistema nervioso, la rapidez de los síntomas y todo lo que implica, pero yo creo que el mismo camino que está siguiendo mieloma múltiple en enfermedad residual mínima lo va a seguir después la leucemia de células plasmáticas. En sí no hay un trabajo que demuestre en relación a enfermedad residual mínima y hacer trasplante todavía, pero suena bastante lógico, al igual que en otras patologías, de tal forma que pudiera ser posible eso, aunque no está publicado todavía. Es en relación al papel del trasplante de médula ósea en países en desarrollo, específicamente los aspectos económicos. Esta pregunta es específicamente para el doctor Nervinsky. Hay varias piezas de información que indican que trasplantar la médula ósea es, por lo menos en México, mucho más barato que estar utilizando drogas novedosas durante muchísimo tiempo. ¿Tú consideras, Rubén, que los aspectos económicos pueden ser, en circunstancias especiales, una razón para escoger el trasplante de médula ósea en vez de seguir con estas drogas, en el sentido de que el mantenimiento post-trasplante podría ser más barato que seguir adelante con estas drogas nuevas? ¿Cuál es tu punto de vista sobre ese punto en particular, Rubén? Sí, gracias, Memo. El punto más importante que
que creo que es necesario insistir es que no se trata de trasplante o no trasplante, sino se trata de llegar a enfermedad mínimo residual negativa. Si uno puede elaborar un esquema de tratamiento que sea económico y que incluya trasplante para aquellos pacientes que después de la inducción no llegaron a enfermedad mínimo residual, se me hace muy apropiado. Entonces, podría yo argumentar de que usar BTD o el esquema BIRD, que te da una revisión completa de un 20% para el primero y 40% para el segundo, y luego consolidar con trasplante, puede llegar a una enfermedad mínima residual de 50%. Entonces yo creo que eso es fácil de argumentar en favor a trasplante, y puede uno desarrollar esquemas más económicos en sistemas de salud que estén más limitados en recursos. La pregunta la segunda parte de la pregunta es que para mí era muy fácil convencer a los pacientes a hacerles trasplante cuando les decía, si usted gusta un tratamiento que le puedo dar por un tiempo limitado y que no va a seguir de ningún tratamiento, va a estar libre de enfermedad y libre de droga, entonces trasplántese. Eso era en la antigüedad. Actualmente ofrecemos mantenimiento incluso post-trasplante, entonces ya no les puedo ofrecer el argumento libre de enfermedad, libre de droga, pero por lo menos puedo ofrecer droga más económica en forma crónica. Y además recuérdense que si bien lenalidomida o ixazomib, que son las drogas que generalmente usamos para mantenimiento post-trasplante, son actualmente costosas, en un futuro se van a volver genéricas y van a poderse incluir en los esquemas de tratamiento más económicos. Yo tengo una pregunta. En el microambiente de médula ósea, en leucemia de células plasmáticas, se ha encontrado una desregulación del CXR4 y de las moléculas de adhesión. ¿Existe algunas vías de manejo en relación a ese tipo de problema en leucemia de células plasmáticas? El problema aquí es que la unión de CXL12, antiguamente llamado SDF1, con CXR4, que es su receptor, recordemos que esto une a la célula troncal al osteoblasto, o al estroma, al nicho endosteal. En mieloma sucede lo mismo, la célula plasmática está pegada a la célula estromal por el mismo mecanismo, y en leucemia de células plasmáticas esta unión se pierde sin necesidad de, como en mieloma, cuando damos filgrastim o plerixafor, inducimos esto. En leucemia ya esto está de hecho alterado, y es por eso que circula. Es una de las explicaciones de por qué la célula se disemina no solo a sangre periférica, sino a otros órganos. Y lo mismo la pérdida de CD56 es el mismo caso. Pero terapéuticamente, hasta donde yo sé, no existe nada en relación a si incidir en este eje en el tratamiento, porque pues ya están libres las células. Sí, en algunos tumores sólidos y en algunas enfermedades hematológicas, nosotros en estudios que estamos haciendo con el grupo en Washington, estamos encontrando la presencia de ARCAS-1 y de fascina, que son proteínas de pésimo pronóstico en general. ¿Qué opinan ustedes de las vacunas peptídicas elaboradas con los péptidos dominantes de proteínas en hemopatías malignas? No tengo mucha opinión porque no sé nada al respecto. Sí, y esto es interesante porque lo vamos a empezar, y de hecho te vamos a invitar a trabajar en eso con el grupo. Muchísimas gracias. Pero me gustaría llegar nomás claro que sí, a la primera pregunta que hizo acerca de los antígenos de adhesión o las moléculas de adhesión.
Hay una paradoja interesante. La célula de mieloma depende del estroma para sobrevivir. Claro. Por lo menos en las fases iniciales o la fase medular que nosotros que llamamos. Y ha habido ciertas estrategias terapéuticas que están tratando de romper esa relación estromal mieloma utilizando Plerixafor como primera generación, pero ya hay otra segunda y tercera generación, estudios de la doctora Gobrial de Boston. Y ella puede inducir, reducir resistencia a Velcade pretratando pacientes con Plerixafor. Sin embargo, no sabemos a largo plazo si esto va a causar más células circulantes, más enfermedad extramedular, que a la larga puede ser de peor. O acelerar la fase de leucemia secundaria. Ok, muchísimas gracias. Tenemos un aplauso para nuestros jóvenes, por favor.